Estimados estudiantes, buenas tardes. Vamos a iniciar la tutoría de esta semana correspondiente a la semana del 28 de junio al 4 de julio. Voy a presentarles para que puedan ver el calendario. Vamos por estas actividades. Estaríamos siempre en la unidad 2, el diseño de una investigación de mercados, pero en el tema 3. Investigación de motivaciones. Y la actividad para esta semana son dos: un foro de las escalas que vale 3 puntos, fecha límite el 4 de julio, y un ensayo sobre el mismo tema de las escalas que vale 6 puntos. Vamos a ver la actividad en sí. Aquí vemos el foro de las escalas, dice el enunciado de la tarea, que hay que leer el contenido del tema y contestar las siguientes preguntas a través del foro nombrado las escalas. Hay dos preguntas que debemos de responder. Una es, ¿por qué son importantes las escalas en la investigación de motivaciones? Y otro es, ¿cuál es la escala que se ajusta mejor a su cuestionario y por qué? ¿Okay? Esas son las dos preguntas que debemos responder. La podemos hacer leyendo el contenido de la clase y luego pues viendo esta presentación, que también podría ayudarnos a ver algunas cosas interesantes con relación a la investigación de motivaciones. Solamente como insumos para su tarea, decirles que la investigación de motivaciones lo que trata de hacer es de identificar cuál es el origen de las motivaciones del comportamiento humano, el cual no siempre es lógico y predecible. Recordemos que la motivación es aquella fuerza que nos mueve, que nos induce a la acción y a hacer algo. En el caso de un producto o un servicio, es la motivación la que nos va a ayudar a poder obtenerlo o a poder comprar ese producto o servicio en el mercado. Entonces, por eso es importante la investigación de las motivaciones. ¿Cuál es la motivación de las personas por adquirir un producto o servicio? O un grupo en concreto de mercado que yo desee estudiar. En este tipo de investigación se pueden obtener diversas informaciones que están relacionadas con 6 aspectos: las actitudes, las suposiciones, las sensaciones, las imágenes, los motivos y la personalidad. Y ustedes pueden ir viendo de qué se trata cada uno de ellos. ¿Okay? Y luego me gustaría que fijáramos o viéramos esto, lo de los motivos, que es bien interesante. ¿Cuál es el estímulo, por ejemplo, que el mercado está dando para que la persona interesada o potencial cliente tenga unos motivos para poder consumir, y cuál va a ser al final la respuesta de este consumidor? ¿Okay? Estos motivos al final son los actos derivados de la motivación. Y todo esto tiene que ver con las necesidades de las personas. Eso puede ser un insumo para ver la primera pregunta de por qué son importantes las escalas en las investigaciones de motivación. O sea, las escalas al final son diversos parámetros que nos ayudan a obtener información relacionada con la investigación en motivaciones. Y aquí quería mostrarles los diferentes tipos de escala para que ustedes puedan ver. ¿Okay? Al final, ¿qué hacen las escalas? Sus funciones son medición de aspectos complejos, identificación de la intensidad, identificación de dirección o sentido de respuesta y simplificación de las preguntas para medir aspectos muy complejos. Aquí podemos ver los tipos de escalas. Hay 3: escala básica, escala comparativa y escala no comparativa. Y dentro de cada uno de estos grandes temas de las escalas tenemos subdivisiones y diversos tipos de escala. Por ejemplo, en escala básica, dentro de esta tenemos 4 escalas. Una es la escala nominal, la escala ordinal, la escala de intervalo y la escala de proporciones o razones. En la escala comparativa tenemos la escala de comparaciones pareadas, escala de clasificación,
escala de suma constante, escala de Goodman, escala de clases o similitudes, escala de categorías, escala de clasificación continua y escalas no comparativas, que sería el tercer tipo de escala, donde tenemos la escala de Likert. Voy a hacer un alto aquí porque esta es como de las escalas más utilizadas en investigación y ustedes la pueden ver en la presentación y en el contenido. Escala de diferencial semántico, escala de Staple y escala de Thurston. Entonces, la segunda pregunta del foro es decir, cuál es la escala que mejor se ajusta a su cuestionario y por qué. ¿Okay? Cuestionario que ustedes diseñaron, ¿cuál sería la escala que mejor se ajusta de todas estas que acabamos de ver? Recordemos, tres grandes tipos de escalas y dentro de cada tema de escalas, una subdivisión con otras escalas incluidas dentro del gran tema. Esa sería, por ejemplo, la primera tarea. Y la segunda, bueno, siempre vamos a tener los criterios que hemos venido sabiendo en los foros, donde la idea planteada pues debe tener una secuencia lógica, seguir la idea central del foro, ser respetuoso en las aportaciones y el número de participaciones deben ser 2. Una respondiendo las preguntas y otra comentando lo que mencione alguno de sus compañeros. Y el segundo archivo es un ensayo que tiene que ver con la investigación de motivaciones. Es la presentación que acabamos de ver en PowerPoint, o sea, esta. Vamos a leer, vamos a entender esa presentación y vamos a desarrollar un ensayo sobre investigación de la investigación de mercados y mínimo debe de tener 3 páginas de contenido y conclusiones sobre las escalas. ¿Okay? Entonces ya hemos visto que existen diferentes tipos de escalas, el concepto de motivación en la investigación de mercados y dentro de cada tipo de escala hemos visto que hay una subdivisión de información que es interesante que ustedes conozcan, lean, analicen y digan que es lo mejor para su cuestionario. Este en el caso del foro. Y lógicamente aquí pues pueden describir en el ensayo lo que es todo lo relacionado con la investigación de motivaciones. Pueden utilizar 3 tipos de fuentes bibliográficas. Una es el libro de texto de la clase, esta presentación de investigación de motivaciones, y algún sitio web de internet que les parezca interesante. Por favor, tengan en cuenta no estar haciendo copy-paste, copiado y pegado de la información al ensayo, sin utilizar citas bibliográficas con normas APA, porque eso al final lo único que hace es bajarle puntos. Entonces yo quedaré pendiente para cualquier consulta que ustedes tengan en los medios oficiales nuestros, que es el campus virtual o a través del foro de consultas técnicas y académicas, el correo electrónico y de manera informal el WhatsApp de la clase. Esta sería por hoy la tutoría. Saludos y buenas tardes a todos.